Bueno, yo a usar y me voy a sentar. ¿Sabe que en la historia, sí, en la cultura judía, los maestros se sientan porque van a ocupar un tiempo para el Señor? Y no lo hacemos a lo apurado, sino que se sientan para enseñar. Entonces, abusando de la cultura, voy a aprovechar. Y esto me trae muchos recuerdos de mi apóstol Anderson, cuando llegaba y se sentaba para enseñarnos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Vamos al libro de Ageo, un profeta menor. A veces podemos decir, bueno, este es un profeta menor. ¿Cuántos se consideran profetas aquí? Con don o, ¿verdad? Sí, o sin don. Pero la profecía la tienes tú ahora en la mano. Y eso el Señor lo quiere que lo lleves a tu corazón y lo lleves a tu mente. Ageo 1, vamos a tocar del 1 al 8, ¿sí? Y después vamos a pasar al capítulo 2, porque fíjese que Ageo nomás tiene 2 capítulos. Es muy corto y a veces lo pasamos por alto. ¿Qué dice Ageo 1 del 1 al 8? En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Tremenda palabra que el Señor envía al rey. Al rey, y también allí, ¿verdad?, están otros que van a empezar a recibir esa palabra. Hoy tú estás aquí para recibir palabra de Dios, dirección del Señor, y sobre todo que el Señor en ese momento le está diciendo a usted, y en tal caso también para mí, porque la palabra es cortante, espada de doble filo, para el que lo predica también va todo el peso de la palabra, es que si estamos edificando, pero sobre todo antes de edificar, le dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Y valdría la pena iniciar es meditando, reflexionando si realmente estoy en el camino del Señor. Y hablando de una cultura evangelística, necesito saber si estoy inmerso en la cultura evangelística. Es decir, si yo ando en el camino que es el Señor, yo soy el camino, ratifico, decía el Señor. Entonces necesitamos ir. Pero fíjese que en el mismo 1:12, ¿qué dice? Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Es decir, que la palabra de Dios no va solamente
para la élite, sino que la palabra de Dios, el reino de Dios, como el pastor nos hacía mención, es para todos, para todo aquel, ¿verdad?, que es su pueblo. ¿Cuántos somos pueblo del Señor? Es para ti. Dígale al que está al lado, este llamado es para ti. Es para mí. Amén. Ahora vamos ahí mismo en Ageo 2:4. Dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Como decía el pastor, ¿verdad? Este evangelio que el Señor nos quiere revelar, que ya lo estaba presentando desde el Antiguo Testamento y se lo presentaba a los profetas para que lo anunciara a los reyes y a su pueblo, necesita ahora ser visto y planteado en todas las esferas de nuestro diario vivir. Por eso dice, trabajad porque yo estoy con vosotros. Una promesa que ha mantenido el Señor, porque al final de la gran comisión dejó encomendado un trabajo, una tarea de ir y hacer discípulos. Pero también al final de ella ratifica lo mismo que habló en el Antiguo Testamento, que iba a estar con ellos. Así como lo estuvo en el Antiguo Testamento, el Señor está ahora vigente, presente, más que nunca en su vida. ¿Cuántos han llegado por un llamado del Señor, por un abrazar de Dios? Gloria a Dios. Y siguiendo en esta misma tónica de Ageo 2:9, este es el preámbulo para poder ingresar a lo que hoy quiero plantearles. Dice así: La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? ¿Cuántos son casas del Señor? Usted tiene que verse como casa, templo del Señor. Porque el Señor dice que ya no va a habitar en templo hecho, ¿por qué? Por manos de hombres. Sino va a habitar ¿en qué? En medio de nosotros, por su Santo Espíritu. Hermano, tomé estas citas para que usted se enfoque, como decía el pastor, nos enfoquemos realmente qué es el Evangelio. Porque hemos tenido una cosmovisión, que es una palabra que la estamos meditando, cosmovisión, como decía la pastora, que es cómo ver el mundo, pero ahora, ¿cómo te ves tú? Si estás trabajando o simplemente abrazaste parte del Evangelio, que es aceptar a Cristo, una invitación que Él venga, pero no lo has dejado reinar en tu vida. Gloria a Dios. ¿Está la iglesia por aquí? Amén. Está la iglesia aquí presente. Entonces, recapitulando un poco, para entrar hoy en la temática de 3 principios bíblicos que me acercan a la cultura evangelística. Esos van a ser los tópicos de hoy. Esos 3 principios que me acercan a una cultura evangelística, una cultura de reino. Pero yo no puedo hablar de cultura si no sé realmente qué es evangelio, qué es evangelismo y realmente qué es ser un evangelista. Porque
hemos llegado a conocer en pequeñas porciones, como en el libro de Ageo, en 2 hojas, lo que es el Evangelio. Y el Evangelio consiste en esas buenas nuevas de salvación, pero que van desde Génesis y cierran con Apocalipsis. Es decir, el Evangelio involucra todo lo del Señor. Por eso el evangelismo es el anuncio del Evangelio. Y nos hemos quedado simplemente en anunciar una decisión de llevar a una persona a Cristo. ¿Cuántos llegaron aquí por decisiones? Amén. Dijeron, acepte a Cristo, Pero nos hemos quedado cortos en ser realmente lo de la gran comisión de ir a ser discípulos. Y pregúntese usted, ¿a usted le dieron a conocer? Le dijeron, tome la decisión por Cristo. Pero el discipulado, gloria a Dios, pero nos abrazó la iglesia. Y debemos entender el papel preponderante que juega la iglesia en el discipulado. ¿Y quién hizo iglesia? Jesús hacía iglesia. Reunía a sus discípulos y ¿qué? Les enseñaba. Necesitamos empezar con una cultura evangelística correcta. Pero aquí se abren los discipulados y con todo el respeto que la iglesia se necesita. No, pero es que yo eso ya lo vi. No, es que no me parece. Yo mejor llego después. Es que no tengo tiempo. Es que, y no nos preparamos de las enseñanzas del Señor. Pero queremos ser discípulos. Y en mi intervención anterior decía que un ciego no puede conducir a otro ciego. ¿O es correcto? Porque se pueden caer los dos. Por eso debemos formar una cultura evangelística. Porque es un diario vivir, donde vamos a crecer uno y el otro al lado. Por eso el Señor no los dejó solos, y estaré con vosotros todos los días. Pero también le hacía mención que debemos derrumbar la duda, que es lo que por ahí nos ataca. Volviendo a retomar, porque estos textos les tienen que retumbar en su cabeza la gran comisión. Y esta iglesia se tiene que memorizar versículos que le empiece a arder en el corazón la ejecución de un cumplimiento del Señor. Vamos a Mateo 28, 18 al 20. Muy conocido, lo hemos manejado pero quiero enfatizar algo que hay allí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué a veces leo o mando a leer varios versículos? Porque debemos aprender a estudiar la palabra de Dios. No podemos sacar solo un versículo porque nos quedamos cortos de lo que el Señor estaba direccionando y hacia quién lo estaba direccionando. Y versículos de la gran comisión es para el que está afuera o para el que ya llegó a la puerta y atravesó esa puerta. Yo soy la puerta. Pero ¿cuántos les suceden que llega a una casa y la persona ingresa
rápido y uno queda como atrás. ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Solo a mí? Porque le da pena, es primera vez que usted está ingresando a esa casa. Aparte de eso, usted hasta ahora está comenzando una relación con esta persona. Entonces la persona abre y ingresa rápido a la casa y uno queda ahí como que… Entonces le dice, no, pase por aquí. ¿A cuántos le han dicho, pase? Así está diciendo el Señor. Pase, siéntate conmigo. Yo te quiero enseñar. Pero a veces nos quedamos a la puerta y uno le da como que… Y si la persona se corre a poner las llaves o a hacer otra cosa, queda uno así como en el aire. ¿Cuánto le pasa eso? ¿Cuánto le sucedió eso? Pero vuelve. Y el Señor tiene eso de repente que usted dice, bueno, ¿qué hago en una iglesia? Pero el Señor hoy te está diciendo, no estás solo. Yo estoy ahí para llevarte, para mostrarte, para enseñarte, para que tú camines conmigo. Esta comisión no estamos solos. En esta comisión va el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ahí habla de hacer discípulos, pero ¿cómo hago un discípulo? Ahora mi pregunta es, avanzando del Evangelio, ¿qué es un discípulo? ¿Usted se considera discípulo? Yo me considero discípula del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque seguimos y compartimos la enseñanza. Eso es ser discípulo. Por lo tanto, la posición de discípulo no la vamos a perder por pasar de discipulado avanzado o de avanzado a instituto bíblico o a un ministerio. No. Usted y yo seguiremos siendo discípulos de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, esa condición la tienes tú, la tengo yo, la tiene la iglesia. Y se dice que es un aprendiz. Es el seguidor de Cristo, pero pregúntese usted, ¿el deseo de Jesús es que tú te guardes la gracia para ti? ¿Cómo dice el texto? ¿O la expresión bíblica? De gracia dad, porque de gracia recibiste. Necesitamos empezar cuando pasamos a esa puerta a no quedarnos, sino que vamos a tomar de lo que hay en casa y vamos a llevar para compartir y traer a otro a casa. Tú vas a hacer de ese lugar que Dios te invitó tu casa y tú ya no eres extraño en esa casa. Tú puedes invitar a otra persona a esa casa porque el Señor ahora es tu casa. Por lo tanto, tú no vas a quedarte en la posición de invitado, sino que vas a ser coheredero. Por eso habla de somos coherederos juntamente con Cristo. Esa propiedad de la gracia, de la salvación, también te pertenece a ti. Del reino. Están muy callados, porque nos estamos alimentando, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuántos se le están abriendo los ojos espirituales? Se está cayendo los velos, tomando nota. Decía mi hermano, Eley, y la pastora la veo que anota. Yo le decía, sí. Y lo más fuerte es que está grabando, pero el Señor es el que está haciendo la obra, no soy yo. El Espíritu Santo habla a la iglesia. Por eso Jesús habla allí que debemos ser aprendiz de Él, pero también ser instrumento para que otro aprenda. Y que esa gracia se multiplique. Por eso hablamos que de una cultura evangelística, porque queremos
hacer el cumplimiento del Señor, que es la multiplicación. Y vemos allí que el Señor está hablando de hacer discípulos, pero también nos habla en los textos, ¿verdad? En Marcos también nos habla de que tenemos que ir a las naciones. ¿Sí? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermano, la decisión de que esa persona se salve al final es del Señor, pero usted tiene que invitarlo ahora a la casa del Señor, a que Cristo empiece a reinar en su vida. Por eso la importancia de ser intencional. ¿Cuántos vieron la materia o han escuchado que nosotros, el pueblo de Dios, tiene que ser osado? Sí, intencional, hermano. Por eso la cultura evangelística, la cultura del reino, es que el Señor no perdía tiempo. Él iba y decía, ¿y qué quieres que te haga? Sí, le buscaba conversa a la gente. Se metía y a veces para donde le invitaba se iba. No se metió en la casa de quién, de Zaqueo. Y todavía culturalmente la cultura de este mundo lo enjuició. ¿Te han enjuiciado a ti? Por el evangelio, no por tus obras, sino por el evangelio. Ojo con eso, porque te pueden enjuiciar por tus obras, pero por el evangelio te han enjuiciado por predicar la palabra en un sitio. Todavía nos falta llegar al desprecio, al rechazo, pero a la honra del Señor vamos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a Hechos 7:22. Me encanta esta cita. Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Hebreos 7:22, 23. Hebreos 7:22. Pero fíjese que si tomamos esa cita también, que Dios nos la está poniendo, porque miré un poquito mal mis notas, Moisés fue preparado en muchas cosas, pero después, ¿quién fue? ¿Verdad? Ese Moisés, ahora en la cultura del reino, un hombre también de posición. Vamos a Hebreos. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Tremendo. Decimos que estamos en el nuevo pacto. Nosotros los abogados, retomo un poquito lo que Dios no me ha permitido vivir, es que hay una deuda y uno para asegurar dice, bueno, firmemos una letra, pero la letra tiene que estar bien ejecutada, porque si hay un error en cualquiera de las partes del llenado, se invalida. Sí, se dice que es un instrumento de cobro inmediato. Cumplida la fecha, tú puedes solicitar sin que haya que probar el motivo de la deuda. Escuchen esto. Pero hay una pestañita allí que dice fiador. Entonces uno dice, bueno, tráigame un fiador. Y el fiador tiene que venir a firmar. Sucede que no puede pagar. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar?
Jesús es tu fiador. Él pagó y aún se presenta como fiador. Tremendo, hermano. Esto es para que la iglesia empiece a tener cultura de reino. Porque el enemigo te dice, tú tienes todavía deudas. Mira esto, mira aquello. Tú pagaste nomás esto, pero yo te tengo esto por aquí. Pero recuerda, ¿quién pagó y aún se presentó como fiador de esa deuda eterna? Amén. Entonces, conociendo secretos de la palabra de Dios, porque este es un secretico que estaba por ahí escondidito, para que lo tomemos autoridad, porque dice el Señor que vamos y nos delegó autoridad. Pero ¿cómo delego autoridad si no conozco mis límites de autoridad? ¿Sí? Y aquí está Pastora Yaro, que es subordinada cuando trabajaba, ¿verdad? Tenía unos límites por los cuales no podía sobrepasar la autoridad. Y nosotros los abogados defendemos y decimos, bueno, pero cuando hay legítima defensa, es porque ¿qué? Está vulnerándose el derecho a la persona, porque ha sido atacada previamente y se ve los alegatos allí. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Es que el Señor, tu Señor, el que te abrió el reino de los cielos, porque dice Juan el Bautista, porque se ha acercado el reino de los cielos. Ahora está en medio de nosotros. Tú eres parte del reino celestial. Entonces, hablar de cultura evangelística, tú la tienes que tener ya presente. Tú la tienes que empezar a vivir. Eso es como el que se va para Australia, o el que solamente sale para Estados Unidos, o el que ha viajado a otro país y quiere habitar en ese país. Se tiene que sujetar a las leyes de ese país, se tiene que empezar a mover culturalmente, y es lo que comúnmente sale en el TikTok, en el Facebook en Navidad, que sale a la diva, soy venezolana, con tremenda, ¿verdad?, ropa y todo, y que le decían, no, aquí no es así, aquí es con pijama. Entonces, fíjese que culturalmente, si el mundo se maneja por culturas, dice el Señor, vas a ir a las naciones, pero vas a llevar ahora mi cultura de reino. Tú eres embajador de la cultura de reino. Por eso la palabra del Señor nos invita y nos dice que no somos de este mundo. Que aunque estamos en el mundo, puedes tú estar sometido físicamente a una cultura, no te puedes alinear a esa cultura. ¿Por qué? Porque tú tienes un reino, tienes ahora una vida nueva en Cristo Jesús. Hablamos de un nuevo nacimiento que el pastor hacía mención, es decir, tú naciste ahora en el reino celestial. ¿Por qué traer los rudimentos? ¿Por qué traer levadura? He aquí todas son hechas cosas nuevas, dice el Señor. Por lo tanto, vamos a pedirle al Señor que forme cosas nuevas en nosotros. Que el reino de Dios empieces a vivirlo culturalmente, no teóricamente. Porque la cultura se basa en costumbres, en conductas, en ideas. Por eso dice, ay, pero es que tú pareces que fuera, ¿sí? Tú pareces que fuera como de por allá, de oriental. Sí, tú parecieras. ¿Por qué? Porque tiene rasgos, comportamientos. ¿Tú qué tienes? ¿Qué tengo yo
qué rasgos, qué comportamiento, qué lenguaje, qué hay que sale de mí, que muestra mi reino, el reino celestial que está en mí. Amén. Bueno, la cultura del reino es una cultura evangelística, es responsabilidad de cada uno de nosotros vivir bajo sus preceptos. Pero ¿cómo vivo, hermana? Ayúdeme. Yo estoy comenzando esto, yo estoy pasando y como que noté que se me llevaron al dueño de la casa y yo quedé ahí como, ¿sí? O es que yo me descuidé mirando las cosas. ¿A usted no le ha pasado también que llega a una casa muy linda y usted empieza como a hacer ventilador? ¿Sí? Entonces le dicen, no, pase, entonces uno todavía. ¿Sí? Entonces después cuando usted mira, uy, tiene piscina, y uno llega a comentar esas cosas. Qué linda la casa de Julano. Si comentamos lo terrenal, ¿por qué no llegamos a comentar lo espiritual de nuestro reino? Así que si empezamos a ver este reino que se basa en una cultura que es vivir preceptos, le invito a 1 Corintios 11:1. Y dijo el pastor, todavía no he comenzado a predicar. No, así. Parte de lo que quiero llevar al finalizar los 3 principios que te van a anclar a una cultura evangelística. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermano, nosotros, los orientadores de la conducta, y me imagino, sí, mi pastora Lucy, mi pastora Natalie, que manejan la parte, ¿verdad?, de la psicología, necesitamos ver cuánto imitamos la conducta de una cultura de reino, porque lo que estamos imitando más es la cultura ¿qué? Del mundo. Necesitamos desligarnos, descastrarnos, ver, romper esquemas mentales, porque usted no es de este mundo. Dígaselo al que está al lado, usted no es de este mundo. Usted tiene un reino que comienza aquí, pero termina en el cielo. Y por eso el Señor les hablaba, ¿por qué te afanáis? Sí, muchas enseñanzas que nos dejó, pero nosotros, como no tenemos la mentalidad del reino, nos quedamos aquí anclados todavía a nuestra vieja naturaleza, a nuestra vieja manera de vivir. Por eso Pablo decía, sé imitadores de mí. ¡Wow! Pablo se atrevió a decir, sé imitadores de mí. Entonces tenemos que ver cómo era Pablo. ¿Qué pasó Pablo? ¿Qué transformación pasó Pablo? ¿Hasta dónde Dios permitió y lo llevó con una cultura evangelística? Pero nadie quiere pasar procesos. Todos queremos color de rosas, hermosas. Alabo a mi Padre porque Él es tan bueno. Me dio el carro, me dio la casa, me dio el marido. ¿Sí? Sí, pero esas son ¿qué? Añadidurías. Porque el reino, tu salvación, es más importante de lo que tú comes, de lo que tú tienes. Necesitamos ubicarnos. Por eso la importancia que tiene el pastor es que tu mentalidad cambie.
porque depende de lo que tú pienses, tú vas a actuar. De ahí de lo que se ha también incorporado de la nueva era, piensa en positivo. Ay, pero eres positiva, seas positivo, no te dejes así. Pero no profundicen en la cultura del reino, que no es positivo, es con la autoridad y con la fortaleza del Señor. Diga al débil, fuerte soy. Por eso necesitamos fortalecernos, pero en Él, no en las cosas que se desvanecen. Y si vamos a primera de las Tesalonicenses 2:13, primera de Tesalonicenses 2:13, wow, hay allí una palabrita que me llamó mucho la atención. ¿Sí? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermano, vuélvalo a leer, por favor, hermana. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Wow, ¿por qué has sido tú santificado? ¿Y por qué no vives el reino? Si dice que fuiste, ¿qué? Es para la gente que está tomando nota, primera de Tesalonicenses 2:13 y 14 y segunda. Y segunda. Sí, segunda. Y si vemos también en primera de Tesalonicenses 2:13, sí, y quiero que vayas a primera también, para que captemos algo allí. Es que este libro es apasionante, hermano. Y cuando empecé, dije, bueno, Espíritu Santo, ayúdame, y empezaba a leer y dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hay una palabrita allí, actúa. Porque a veces no sabemos los textos. A veces tomamos las primeras partes, pero casi al final del texto lo omitimos. ¿No le ha pasado eso? Y este texto hace que, dice, anuncie, diga, pero también debemos que actuar. El evangelio no es solo de recibir el mensaje, sino de vivir el mensaje, de actuar. Por eso el actuar va acompañado a un estilo de vida, a un comportamiento, a una manera de conducirse. Por eso nuestro actuar ahora en el reino, ¿cómo debe ser? ¿Cómo está actuando estos últimos días? ¿Cómo es tu actuar en el Señor? Bueno, hay mucho de qué hablar y voy a sumergirme un poquito en los 3 principios en las cuales, ¿sí?, podemos relacionarnos con la cultura del reino. El pastor se me adelantó. El primer principio que tú tienes que tener, que yo tengo que tener, que la iglesia tiene que tener, que cada creyente que ha creído en Cristo Jesús, que lo ha asumido como Señor y Salvador de su vida, debe tener, ¿sí?, para relacionarse, para apoderarse de ellos, el principio de la obediencia. ¿Vieron el video? Principio de la obediencia.
Hay un refrán en la calle, dice, la culebra se mata ¿por qué? ¿Sí? Y al enemigo que vino y nos sacó del reino, nos sacó, hizo que, ¿verdad?, perdiéramos la posición del reino que estaba estipulada en la creación del mundo, en los propósitos de Dios. Ahora nosotros tenemos que combatir con lo que Él nos puso, la desobediencia. ¿Sí? ¿Cómo combato el mal? Con el bien, dice la palabra del Señor. Así que el primer principio es la obediencia. Dice que es un vocablo griego, peisargeo, que significa persuadido por un gobernante, someterse a la autoridad, asumir el consejo y escuchar con atención. En hebreo significa prestar atención, divulgar, entender y escuchar. Pero esta palabra también tiene raíces latinas y significa, así como un término más para poderlo entender, es tener la cualidad del que escucha y cumple un mandato. Repito, tener la cualidad del que escucha y cumple un mandato. ¿Has escuchado la gran comisión? ¿Has escuchado que debes ser obediente para que sea prosperado en todos tus caminos? Hay principios que generan y que se producen por la obediencia. Hebreos 12:9. La obediencia implica la subordinación a una autoridad, el acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que se prohíbe. Fíjese la amplitud de la obediencia. Ay, yo soy obediente al Señor. Pero nos subordinamos, es decir, nos sometemos a ser guiados por una autoridad, y nuestra máxima autoridad es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Príncipe de paz. Amén. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Wow, hermano. ¿Qué tal esa pildorita que nos tira el Señor en su palabra? Hermano, la palabra es la que te está, ¿verdad?, mostrando. No soy yo, el Señor me está enseñando a mí también. Porque en la tierra tenemos nuestros padres para que nos gobernaran, y aún autoridades terrenales, una cultura, sí, preceptos institucionales. Pero recuerde, la cultura del reino es diferente. Él tiene su rey, tiene sus leyes, tiene un modelo de vida, y tú tienes que incorporarte a ese modelo de vida. La Biblia deja ver la manifestación de la bendición de Dios que viene a nuestras vidas por ser obedientes. ¿Qué has obtenido por la obediencia al Señor? ¿Y qué has obtenido cuando desobedeces al Señor? Por eso el primer principio es la obediencia. Ese es el principio que me relaciona con una cultura de reino. Vamos a Filipenses 2:8. Hermano, es que a mí me apasiona. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es el ejemplo de obediencia. ¿A quién vas a imitar? ¿Al pastor, a la hermana Isleia, al pastor fulano, a sutano, a la iglesia sutana? No, al Señor y su palabra.
Por eso Pablo decía aún, porque imítenme a mí, porque es que como quieren ver algo, que yo imito a Cristo. Sea usted reflejo de Cristo en su diario vivir, en su levantar. ¿Cómo te levantas? ¿Cómo te acuestas? ¿Cómo es tu relación familiar? ¿Llevas el evangelio? Llevamos el evangelio. Yo recuerdo inicio en el cristianismo, que le doy gloria al Señor. Mi hermano Junior me lleva a los caminos del Señor y al tiempo me dice: no, gordita, siga caminando usted, que el mundo me atrapó de nuevo. Y se regresó. ¡Wow! Y ahí quedé así. Mi hermano ateo, mi mamá, usted, eso no vaya por allá. Mi papá, yo, mi familia, muy católica. ¿Qué va a decir Isley? Pero que abracé y aprendí del maestro. Y me dijo: vaya con la autoridad. Y empecé a llamar: venga, 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 metas aquí. Y empecé a través, y los procesos del Señor hicieron. Yo les hablaba a mamá y: no, mija, eso usted no, eso es allá usted, eso usted. Hasta que pasó, ¿verdad? Procesos, y le estaba sirviendo al Señor en la puerta de Ujier, cuando me dice el hermano: mira para allá, ¿quién viene? Venía mi mamá, que nunca, ¿verdad?, agarraba una camioneta para mis 17 años. Y esa vez el carro no le prendió y ella se fue en una camioneta hacia la victoria que me reunía. Eso lo hace el Señor. ¿Pero qué? Pero mantuve la esperanza y proclamo todos los días: yo y mi casa serviremos al Señor. Y me gozo que mi familia ahí camina, viene a la casa del Señor, busca estar en intimidad con el Señor. Por eso necesitamos conocer que este principio de la obediencia trae promesas. Yo y mi casa serviremos al Señor. El segundo principio es el de la unidad. La palabra unidad viene de la palabra hebrea yahat, que significa la acción de estar de acuerdo y en armonía. El griego enotes significa que tiene la acción de tener los mismos pensamientos, sentimientos y propósitos. ¿Tú tienes el mismo propósito que tiene la iglesia, que tiene el hermano? Pero ese propósito es puesto por el Señor. Por eso podemos ver en Malaquías, pero vamos a Primera de Pedro 3:8 para ir avanzando y poder, porque sé que el tiempo apremia. Primera de Pedro 3:8. Después le doy la cita de Malaquías para que lo busquen. Eso. Sí. Finalmente, Ajá. sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Amén. Entonces, fíjese que, ¿qué me dice el segundo principio que me relaciona con esa cultura del reino? Es la unidad. Vigile si realmente usted anda en unidad. Unidad con el Señor, pero también nos habla de una unidad en el cuerpo de Cristo. Usted es miembro del cuerpo de Cristo, yo soy miembro del cuerpo de Cristo, pero nos necesitamos los unos a los otros. Me llama mucho la atención ahí que es fraternalmente misericordioso y amigables. Es a través, como decía el pastor, de un compromiso, porque el Señor, ¿cómo se presentaba Jesús ante la gente? Yo soy el ungido, hagan cola, vengan tal día.
No, más bien, ¿qué dicen? Se le agrupaban y más bien le quitaban los niños de encima, muchas cosas. ¿Y usted es muy amigable? Yo pasé por ese proceso, hermanos. Vine de ese mundo de la vanidad, pero el Señor me trajo a sus brazos de amor. Por eso más bien busco a la gente y a algunos les llego. Qué pena. Les llego y los abordo, porque no espero. Antes yo esperaba y más bien la niña de la casa, la menor, me dieron todos los gustos, hermano. Pero el Señor no, así no es. Usted tiene que aprender a compartir. Y bueno, tuve conflictos en mi casa por eso. Con mi mamá, la señora. Tan linda ella, ¿verdad? Y todavía dice, usted no me parece nada a su mamá. Le digo, el pelo. Gloria a Dios. El tercer principio es el principio de la perfección. ¡Wow! Principio de la perfección me relaciona a una cultura evangelística. Oh, perfecto el Señor. ¿Cuántos lo dicen? Perfecto el Señor. Eso, tenemos que ir rompiendo eso, porque el Señor te hizo perfecto. La palabra perfección viene del latín perfectio y significa acción y efecto de dejar algo completamente hecho y acabado. Usted lo que comenzó lo está terminando, porque el Señor sí dice que lo que Él comienza lo termina. Por eso es perfecto. ¿Sí? Y en esto fui trillada. Me acuerdo que pastor Anderson, y Ley, mire, no, pastor, estoy estudiando. Y Ley, cuando nos acompaña, no, pastor. Yo decía, ¿sí? ¿Por qué? Entonces la pastora Nelda me decía, ¿y cuándo sale jubilada? Ya últimamente que yo decía, no, ya voy a salir jubilada, pastora. Entonces me decía la pastora, mija, pero ya salir jubilada. Y los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Son perfectos. Mateo 5:48, hablando de este tercer principio, el principio de la perfección. El primero fue obediencia, la segunda unidad y el tercer principio que me relaciona con una cultura de reino, una cultura evangelística, es la perfección. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, en la cultura de este mundo hay las excusas. En la cultura de este mundo. Pero en la cultura del reino no. Por eso no soy de este mundo. Yo debo acoplarme a los principios, costumbres, ideas de reino. Por esto este principio se relaciona con Jesús y su perfección. Porque recuerde, Él todo lo hizo ya. Usted simplemente va a poner su corazón, su actitud para el Señor. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Última parte, porque es que a veces se nos olvida, por eso le digo, los textos a veces cumplimos las primeras partes, ¿sí? Pero la última parte que nos corresponde a nosotros, que dice que y para Él. Usted tiene que vivir para Él.
no agradando a este mundo, ni a las corrientes de este mundo. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Vuelve otra vez a darnos una clave para tener y abrazar el reino, ser imitadores de Cristo. Por eso dice, ¿será que Jesús respondía así? ¿Será que el Señor le agradaba esto? ¿Será que el Señor? ¿Sí? Tus actitudes, tus decisiones tienen que ser guiadas por el Señor. De allí la importancia de lo que es la casa de oración. Yo no puedo ser guiada por mis principios. Yo tengo que aprender los principios del Señor y asumir la palabra como estilo de vida. Por eso le dicen, ay, pero usted es como diferente. Usted no me parece. ¿Sí? Y otros dicen, pero usted va, pero yo fui, pero no, pero es que todos estamos en el perfeccionamiento de Cristo. Hasta que lleguemos, ¿sí?, a la estatura de un varón perfecto. Pero la palabra del Señor nos está retando hasta que todos lleguemos. Y eso es lo que usted tiene que impartir, que todos lleguemos. No sea egoísta. No le salga lo egoísta, hermano. Comparta las buenas nuevas de salvación.